Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 8 del curso de álgebra. En esta ocasión vamos a hablar sobre sistemas de ecuaciones lineales. Bien, una ecuación lineal tiene esta forma. A por X más B por Y igual a C, donde A, B y C son constantes. Las variables son X y Y. Es una ecuación lineal con dos variables. Se le llama ecuación lineal porque las variables tienen exponente 1. Cualquier expresión matemática donde las variables tienen exponente 1 se le llama expresión lineal. En este caso es una ecuación porque es una expresión lineal, es una expresión donde hay una igualdad, donde se tiene que cumplir una igualdad. Entonces, a una expresión de esta forma se le llama una ecuación lineal, pues con dos variables. Ecuación lineal con dos variables, X y Y. A, B y C son constantes. Por ejemplo, esta es una ecuación lineal con dos variables. A es igual a 3, B es igual a 5 negativo y C es igual a 9. Bien. Un sistema de ecuaciones lineales es un par de ecuaciones lineales con las variables X y Y. Si tenemos dos variables, entonces un sistema de ecuaciones lineales con dos variables está formado por un par de ecuaciones lineales, por dos ecuaciones lineales, que vamos a representarlo de esta manera. A por X más B por Y igual a C, la primera ecuación lineal, y D por X más C por Y igual a F es la segunda ecuación lineal. Claro, A, B, C, D, E, F son constantes. Las variables son X y Y. Este es un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. Serían dos ecuaciones lineales. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales. 2 por X menos 3Y igual a 1 y 5 por X más 7Y igual a menos 4, 4 negativo. Por ejemplo, este es un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. Bien, el problema aquí es encontrar el valor de X y Y que se representa de esta manera. El valor de X, el valor de Y, que cumpla con las dos ecuaciones, que cumpla con las dos igualdades. O sea, el valor de X y el valor de Y, si es una solución, entonces el valor de X y el valor de Y los sustituimos en la primera ecuación y se cumple la igualdad. El mismo valor de X y el valor de Y los sustituimos en la segunda ecuación y también se cumple la igualdad. Entonces el problema es encontrar el valor de X y Y que haga que se cumplan las dos igualdades. Vamos a ver qué procedimientos podemos utilizar para encontrar la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales. Bien, tenemos el método de sustitución, que funciona de la siguiente manera. Vamos a ilustrarlo con este ejemplo, directamente. Bien, queremos resolver este sistema de ecuaciones lineales. Son dos con dos variables. Son dos ecuaciones lineales con dos variables. Encontramos el valor de X. Queremos encontrar el valor de X y el valor de Y que haga que las dos igualdades se cumplan. Bien, el método de sustitución consiste en lo siguiente. De una de las dos ecuaciones, la que sea, generalmente a la ecuación que está primero, que está arriba, se le llama la ecuación 1, y la que está abajo, ecuación 2. Generalmente así se expresan las ecuaciones, una sobre la otra, ¿sí? Y la primera que aparece pues, se le llama ecuación 1, y a la siguiente se le llama la ecuación 2. Bien, de cualquiera de las dos ecuaciones, a juicio del usuario, de cualquiera de ellas, despeja una de las variables, cual la que sea, la que el usuario quiera. Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. De la ecuación 1, o sea, de esta, vamos a despejar la variable X. También podríamos despejar la variable Y, la que sea. Pero bueno, aquí de la ecuación 1 vamos a despejar la variable X. ¿Ven? Ya sabemos nosotros hacer despejes algebraicos. Entonces, 2Y aquí está sumando, pasaría restando. 16 menos 2Y. Y luego el 3 por X, el 3 está multiplicando, pasaría dividiendo. Quedaría entonces despejando X, 16 menos 2 por Y, todo entre 3, o todo sobre 3. Entonces aquí ya hemos despejado la variable X
de la ecuación 1. Después, ese despeje que hemos hecho se sustituye en la otra ecuación. En este caso, la x, que es igual a esta expresión, la vamos a sustituir en la ecuación 2, en la otra. Quiere decir que en la ecuación 2, aquí, la x se va a sustituir por esta expresión. Entonces quedaría 4 que multiplica por esta expresión, 16 menos 2y todo entre 3, más 5 por y igual a 33. Entonces, en la otra ecuación, que aquí es la ecuación 2, la x ya la hemos sustituido por su despeje. Obviamente, de esta manera ya tenemos una nueva ecuación donde hay una sola variable, en este caso la variable y. Y entonces, de aquí, despejamos esa variable y. En este caso, despejamos la variable y que fue la que quedó en esta ecuación. Entonces, sería, aquí multiplicamos el 4. 4 por 16 sería 64 sobre 3, 64 tercios, menos, signo negativo, 4 por 2 sería 8 sobre 3, 8 tercios por y, ¿sí? Más el 5y que tenemos acá, igual a 33. Bien. Ahora, despejamos y. Entonces, este de 64 tercios, aquí tiene signo positivo, está sumando, entonces pasa restando. Y entonces quedaría 33 menos 64 tercios. Y aquí sumamos las y, sumamos estos dos términos. 5 positivo menos 8 tercios, 5 menos 8 tercios. De ahí sale 7 tercios. Esto me queda 7 tercios por y igual a 33 menos 64 tercios. El 64 tercios pasó restando al otro lado. Entonces me queda esto. 7 tercios por y igual a 33 menos 64 tercios. Pero 33 menos 64 tercios es igual a 35 tercios. Entonces quedaría 7 tercios por y igual a 35 tercios. Y entonces ya finalmente aquí despejamos y. Entonces el 3 está dividiendo, pasa multiplicando. El 7 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces despejando y me quedaría 3 séptimos multiplicado por el 35 tercios. Ve usted aquí el 3 se cancela. 35 entre 7 es 5. Finalmente nos queda que y es igual a 5. Aquí ya hemos encontrado el valor de la y. Y debe ser igual a 5. Bien, finalmente el valor ya resuelto de la variable despejada, el valor ya resuelto, se sustituye, ¿sí? Se sustituye donde antes, previamente, habíamos despejado la primera variable. Primeramente aquí habíamos despejado la x, vea usted. Pero ya hemos obtenido el valor de y. Entonces, este valor de y se sustituye en el despeje que habíamos hecho antes de la x. Entonces me queda que x igual a 16 menos 2 por 5, y es igual a 5. Aquí la y se sustituye por 5, todo entre 3. Si usted resuelve esta expresión numérica, ¿sí? Esto es igual a 2. Porque 2 por 5 es 10, entonces 16 menos 10 es 6. 6 entre 3, 2. Entonces me queda que x es igual a 2. Finalmente, la solución de este sistema de ecuaciones lineales es x igual a 2 y y igual a 5, que también se representa en coordenadas como un punto en el plano, 2,5. La primera coordenada es el valor de x, la segunda coordenada es el valor de y. Comprobación. Si sustituimos x por 2 y y por 5 en la primera ecuación, usted puede verificar que sí se cumple la igualdad. Esto es igual a 16. Y si x igual a 2 y y igual a 5 se sustituye en la segunda ecuación, aquí quedaría 4 por 2, x vale 2, 4 por 2 más, aquí quedaría 5 por 5. 4 por 2, 8, 5 por 5, 25. 8 más 25 me da 33. Usted puede verificar que sustituyendo la x por el 2 y la y por el 5, se cumplen las dos igualdades. Esta sería entonces la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, así es como funciona el método de sustitución. Para cualquier otro caso, se aplica de manera similar. Aquí tenemos la interpretación gráfica o geométrica de un sistema de ecuaciones lineales y de su solución. Aquí tenemos de nuevo el sistema de ecuaciones lineales que resolvimos en el ejemplo anterior. Y aquí tenemos los despejes. Si despejamos y de la ecuación 1, si despejamos y, ¿sí? Me queda esto.
me queda esto. ¿Sí? Despejando y, me queda esto. De la ecuación 1. Entonces, despejando y de la ecuación 2, de aquí despejando y, me queda esta expresión, despejando y. Y entonces hacemos estos cálculos, se le llama tabulación. Al valor de x le aplicamos diferentes valores y para cada una de las ecuaciones resolvemos para y. Por ejemplo, si x vale menos 5, de la ecuación 1 y sería 15.5 y para la ecuación 2 y sería 10.6. Si x es igual a menos 4, en la ecuación 1 y sería igual a 14 y en la ecuación 2 y sería 9.8 y así sucesivamente. Si el valor de x es igual a menos 3, en la ecuación 1 y sería igual a 12.5 y en la ecuación 2 y sería igual a 9 y así sucesivamente. Y aquí tenemos marcado en amarillo la solución, el 2,5, la solución del sistema de ecuaciones. Vea que si x es igual a 2, aplicando ese valor en la ecuación 1, y sería 5. Y aplicando ese valor en la ecuación 2, y también sería 5. Es precisamente la solución del sistema de ecuaciones lineales, etcétera, etcétera. Si graficamos la ecuación 1, esta función de y, despejada en funciones de x, ¿sí? La función 1, ¿sí? Sería lo que está aquí en color celeste. Es la gráfica de la ecuación 1. ¿Sí? Y lo que está en rojo es la gráfica de la ecuación 2. Son líneas rectas. Entonces lo que está en azul sería la gráfica de la ecuación 1. Son líneas rectas que se extienden al infinito. Se extienden hasta el infinito. Y lo que está en rojo sería la gráfica de la ecuación 2, que se extiende también al infinito. Y vea usted que son rectas que no son paralelas. Precisamente el punto donde se intersectan, que es precisamente aquí se ve en la gráfica 2, x es 2 y y es 5, donde se intersectan, es precisamente la solución del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, la interpretación gráfica geométrica de un sistema de dos ecuaciones lineales es un par de rectas en el plano, un par de líneas rectas en el plano. Y resulta que la solución del sistema de ecuaciones lineales es precisamente la coordenada, o son las coordenadas del punto donde las rectas se intersectan, se cortan. Esa es la interpretación gráfica o geométrica de un sistema de dos ecuaciones lineales. Son dos líneas rectas en el plano, donde la solución del sistema de ecuaciones lineales son las coordenadas del punto donde se intersectan, donde se cruzan las rectas. Bien, ahora vamos a ilustrar el método de suma y resta. Vamos a ilustrarlo directamente en este ejemplo. En palabras podemos decir que este método consiste en lo siguiente. Una ecuación, cual la que quiera el usuario, una de ellas, se multiplica por un número conveniente. Y la otra igual, se multiplica por otro número conveniente, ¿verdad? De tal manera que se busca lo siguiente. Después de hacer esas multiplicaciones, cada ecuación se multiplica por un número conveniente. Después de hacer eso, se busca que al sumarse las dos ecuaciones, se cancele una variable. Esa es la idea. Cada ecuación multiplicarlo por un número adecuado, por un número conveniente, de tal manera que al sumar las ecuaciones, se cancele una de las variables. ¿Cuál variable? La que sea, no importa. Vamos a ilustrar el método con este ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de cancelar la variable x al sumar las dos ecuaciones. Para que se cancele esta variable x, podemos hacer lo siguiente. La ecuación 1, el 3 por x, esto lo puedo multiplicar por 2, pero con signo negativo, con 2 negativo. Y aquí me quedaría menos 6. Menos 6 por x, 6 negativo por x. Y la ecuación 2 la tendría que multiplicar por 3 positivo. 3 por 2x me queda 6x positivo. De manera que al sumar las dos ecuaciones, aquí se tendría 6x negativo y aquí 6x positivo. Al sumar se va a cancelar x. Entonces, para cancelar la variable x, la ecuación 1 la vamos a multiplicar por 2 negativo. Entonces multiplicamos por 2 negativo toda la expresión del lado izquierdo y también toda la expresión del lado derecho. Multiplicamos por 2 negativo en ambos lados de la igualdad. Entonces multiplicando el lado izquierdo por 2 negativo por 3x, 6x negativo, 2 negativo por 6y, 12y negativo, menos 12y.
Y multiplicando el 2 negativo por el lado derecho, 9 negativo por 2 negativo, menos por menos es más, es 18 positivo. Así que me quedaría entonces la ecuación 1 multiplicando en ambos lados por 2 negativo. Ahora la ecuación 2 la vamos a multiplicar, dijimos, por 3 positivo, porque buscamos que la variable x se cancele. Multiplicamos la ecuación 2 por 3 positivo. Se multiplica por 3 positivo en ambos lados de la igualdad. Para que se siga manteniendo la igualdad, debemos multiplicarlo en ambos lados. Bien. 3 por 2x, 6x positivo. 3 por 20y, 60y positivo. Igual. Y 3 por el 2 positivo es 6 positivo. Entonces la ecuación 2, después de multiplicarlo por 3 positivo, me queda de esta manera. Ahora sí vamos a sumar los dos lados de la igualdad. Lado con lado vamos a sumarlos. Y obviamente se va a cancelar la variable x. 6 negativo más 6 positivo es 0. Se cancela la x. 12 negativo más 6 positivo me da 48 positivo que multiplica por y. Igual 18 más 6 igual a 24. Entonces me queda ya esta ecuación donde aparece una sola variable porque la otra ya se canceló. Y entonces en la ecuación que resulta después de la suma debe haber una sola variable que después la despejamos. Entonces aquí despejando y, el 48 que está multiplicando pues pasa dividiendo. Y sería 24 entre 48 que es un medio. Simplificándolo es un medio. Entonces ya tenemos la solución para la variable y. Y debe ser igual a un medio. Después, este valor que ya hemos obtenido para una variable, en este caso para y, se sustituye en cualquiera de las dos ecuaciones y despejamos la otra variable. Aquí lo vamos a sustituir en la ecuación 1. Si y igual a un medio se sustituye en la ecuación 1, puede ser en cualquier ecuación. Vamos a usar la ecuación 1, me quedaría 3 por x más 6 por y, se sustituye por un medio, 6 por un medio positivo, igual a 9 negativo. Entonces, obviamente con esto ya me queda una ecuación con una sola variable que es la x, la variable que falta de resolver. Y de aquí la despejamos. Entonces aquí me queda que 6 por un medio es 3 positivo. Este 3 que está sumando pasa restando. Al otro lado de la igualdad me queda 3 igual a menos 9 menos 3. Menos 9 menos 3 es menos 12. Queda 3x igual a menos 12. Despejando finalmente la x, me queda que esto es menos 12 entre 3, que es menos 4, es 4 negativo. Ya tenemos finalmente la solución del sistema. X debe ser 4 negativo y la y debe ser un medio positivo, que lo podemos representar también como las coordenadas de un punto, menos 4, un medio. Comprobación. Si x es igual a menos 4 y y un medio se sustituyen en las dos ecuaciones, se debe cumplir cada igualdad. Por ejemplo, en la primera ecuación, si x vale menos 4 por 3x es menos 12. Menos 12. Y si la y se sustituye por un medio, 6 por un medio es 3. Menos 12 más 3, pues da menos 9. Se cumple la igualdad. Igualmente en la segunda ecuación, si la x se sustituye por 4 negativo y la y por un medio, 4 negativo por 2 me da 8 positivo. 20 por un medio me da 10. 10 más 8 negativo, porque aquí el 4 es negativo. 4 negativo por 2 es 8 negativo. 10 más 8 negativo es 2 positivo. Cumple las dos igualdades. Igualmente aquí, su interpretación gráfica geométrica, estas coordenadas son las coordenadas del punto donde estas dos rectas se cortan, se intersectan. Aquí estamos ilustrando la interpretación gráfica. Aquí tenemos la tabulación. De la ecuación 1 despejando y me queda esto. Y de la ecuación 2 despejando y me queda esto. Entonces vamos asignando valores a la variable x para obtener la correspondiente valor de y. Si x vale 7 negativo, el valor de y en la ecuación 1 es 2 positivo. Y el valor de y en la ecuación 2 es 0.8. Si x es igual a menos 6 negativo, el valor de y en la ecuación 1 es 1.5 y el valor de y en la ecuación 2 es 0.7. Y así sucesivamente. Si x es igual a 5 negativo, el valor de y en la ecuación 1 es 1 positivo y el valor de y en la ecuación 2 es 0.6. Cuando x es igual a 4 negativo, vea usted, el valor de y es el mismo para las dos ecuaciones. Para la ecuación 1 llévale un medio positivo y para la ecuación 2 también. Llévale un medio. Aquí lo estamos marcando. Y así sucesivamente. Entonces, graficando este par de puntos de la ecuación 1, ¿sí?, nos da
la recta que está aquí en azul o en celeste. La gráfica es la recta correspondiente a la ecuación 1. Y la que está en rojo es la gráfica correspondiente a la recta de la ecuación 2. ¿Sí? Es lo que está en rojo. Y el punto, vean ustedes, las rectas no son paralelas. El punto donde se cruzan, se intersectan, tiene coordenadas precisamente correspondientes a la solución. 4 negativo, la X y la Y un medio positivo. El punto donde se cortan las rectas, sus coordenadas son precisamente la solución que ya obtenemos en el sistema de ecuaciones lineales. Hay un tercer método para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. ¿Sí? Es el método de Kramer o Kramer, vamos a castellanizarlo. Método de Kramer. Método de Kramer. Bien. Consiste en lo siguiente. Tenemos este sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar aquí de manera simbólica, de forma general, de manera simbólica, vamos a aplicar el método de suma y resta. Vamos a cancelar la variable x. Para cancelar la variable x vamos a aplicar el método de suma y resta. Entonces, la ecuación 1 vamos a multiplicarlo por d negativo. Y la ecuación 2 vamos a multiplicarlo por a positivo. Esto es con la intención de que al sumar las ecuaciones se cancele la variable x. Entonces, multiplicando por d negativo la ecuación 1 nos queda de esta manera. Lo multiplicamos en ambos lados de la igualdad. Menos a por d por x, menos, por positivo por negativo es menos, b por d por y es igual a, como es negativo d, menos d por c es menos c por d. Así que haría la primera ecuación multiplicándola por d negativo. Y así nos queda la segunda ecuación multiplicándola por a positivo. Me quedaría a por d por x más a por e por y igual a por f. Bien, vea usted el coeficiente de x es a por d con signo negativo en la primera ecuación y a por d en signo positivo en la segunda ecuación. Entonces, al sumar las dos ecuaciones se cancela la x. Entonces únicamente me queda la variable y. Sumando estos dos términos, sacando la y de factor común, me quedaría, colocando primero el término con signo positivo, me quedaría a por e menos b por d, todo eso multiplicando por y, es igual, y aquí poniendo primero el término con signo positivo, a por f menos c por d, me queda esta igualdad. Y vea usted, despejando la variable y de aquí, me queda finalmente este resultado. Y es igual a a por f menos c por d, todo esto dividido entre a por e menos b por d. Nos quedaría esta expresión aquí. Claro, esta sería la solución para y siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Aquí hay que exigir que el denominador sea diferente de 0. Bien. Entonces, muy bien. Ahora, el numerador en la solución para y, el numerador a por f menos c por d, se acostumbra a representarlo de esta manera. Y se le llama determinante. Es este determinante. Vea usted, se acomodan los números A, F, C y D, se acomodan en este arreglo en forma de rectangular cuadrado, dos renglones y dos columnas, se acomodan de tal manera que esta expresión sea la diferencia de productos cruzados, A por F menos C por D. Se acomodan estos números de manera que esta expresión sea, repito, sea la diferencia de productos cruzados, A por F menos C por D. Ahora bien, este arreglo aquí, este arreglo cuadrado, vea usted que corresponde a lo siguiente. Esta es la columna, A y D es la columna de los coeficientes de la variable X. C y F es la columna de los valores constantes, de las constantes. Entonces vea usted, este arreglo rectangular o cuadrado, este arreglo cuadrado se forma de la siguiente manera. Vea usted que estoy resolviendo para y. Entonces, vea usted que este arreglo rectangular se forma de la siguiente manera. Por un lado tenemos la columna de los coeficientes de la variable x y la segunda columna es la columna de las constantes. Entonces, columnas de los coeficientes de x, columna de constantes, así se forma este determinante. Y su valor numérico es esta expresión, como ya dijimos, la resta de productos cruzados,
A por F menos C por D. Ahora, a este arreglo se le llama matriz. Entonces, de tal manera que esta fórmula sería el determinante correspondiente a esta matriz. Bien, esta fórmula también se expresa de esta manera. La matriz colocada entre barras verticales. Entonces, esta expresión algebraica es lo mismo que esta otra. Bien, esto es el numerador de la variable y. Ahora el numerador, ahora el denominador. Vea que esto también es una diferencia de productos. Entonces, este también debe ser un determinante. De tal manera que esto sea la diferencia de productos cruzados. A por E menos B por D. Pero observe lo siguiente, esta expresión, este determinante. La primera columna, vea usted, son los coeficientes de la variable X, A y D. Y la segunda columna, vea usted, son los coeficientes de la variable Y. Entonces, el determinante que va en el denominador es el determinante correspondiente a los coeficientes de las variables. Primera columna, coeficientes de la X. Segunda columna, coeficientes de la Y. Y su valor numérico es la resta de productos cruzados. A por E menos B por D. Y este sería pues el determinante. Se dice que es el determinante correspondiente a esta matriz. Vea usted que la matriz no se representa, el arreglo numérico no se representa entre barras verticales, sino entre, bueno, puede ser entre llaves rectangulares, aquí está, o entre llaves circulares también. Si se coloca este arreglo rectangular de números entre barras verticales, ya nos referimos a este número, a esta cantidad. Y ya se le llama determinante. Es un determinante de orden 2 por 2, 2 renglones y 2 columnas. Los determinantes siempre van asociados a un arreglo en forma de cuadrado. O sea, igual número de renglones, igual número de columnas. Bien. Entonces, esta solución para la variable Y también se puede representar de esta manera. Estas barras en el numerador y estas barras en el denominador. También se puede colocar así. De manera similar, ahí lo dejamos de ejercicio, aplicando el método de suma y resta para resolver X, o sea, para cancelar la variable Y y resolver X, se llega a esta fórmula. Resolviendo para X nos queda esta expresión. El denominador para la solución de X es el mismo denominador que ya habíamos obtenido para la variable Y, es el mismo. Entonces, el denominador para la solución de X es el determinante correspondiente a los coeficientes de la variable X. Primera columna son los coeficientes de la variable X, segunda columna, coeficiente de la variable Y. Y el determinante del numerador para resolver X sería este, que vea usted, la primera columna es la columna de las constantes. Y la segunda columna es la columna de los coeficientes de Y. Entonces, el método de Cramer se puede abreviar en palabras, se puede decir que es lo siguiente. ¿Sí? Es el cociente de determinantes. Por ejemplo, para la variable Y es el cociente de determinantes. El determinante del numerador se obtiene sustituyendo la columna de la variable Y, precisamente la que estamos resolviendo. Si vamos a resolver para Y, entonces el numerador es el determinante donde la columna de los coeficientes de Y, la variable que estamos resolviendo, se sustituye por la columna de las constantes. El denominador siempre será el determinante formado por los coeficientes de las variables. El denominador siempre es el determinante formado por los coeficientes de la variable. El numerador para la solución de Y, la columna de los coeficientes de Y se sustituye por la columna de constantes. Y el numerador para resolver la variable X, la columna de los coeficientes de X se sustituye por la columna de las constantes. De esa manera es fácil recordar la fórmula usando el método de Cramer para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. Bien, vamos a resolverlo con este ejemplo. ¿Sí? Queremos resolver este sistema de ecuaciones lineales de dos variables, ¿sí? Aplicando el método de Cramer. Bien, resolvemos para X. Es un cociente de determinantes. El determinante del denominador, dijimos, siempre es el determinante correspondiente a los coeficientes de las variables. La primera columna son los coeficientes de X, 8 y 5. La segunda columna son los coeficientes de Y, 30 y 8 negativo. Y en el numerador, para resolver X, dijimos,
la columna de coeficientes de x se sustituye por la columna de constantes. Entonces, la primera columna, que sería la de los coeficientes de x, se va a sustituir por la columna de constantes, 6 y menos 23. Y la segunda columna serán los coeficientes de la variable y. Entonces, resolviendo el numerador, el determinante del numerador es 6 por 18 negativo menos 30 por 23 negativo. Y el denominador, para resolver x, nos queda 8 por 8 negativo menos 30 por 5 positivo. Resolviendo la expresión del numerador, me queda 642 y del denominador nos queda menos 214. Que resolviendo esto es 3 negativo. Entonces el valor de x debe ser 3 negativo, aplicando el método de Cramer. Ahora, resolviendo para la variable y, el denominador es el mismo, el determinante formado por los coeficientes de las variables. Primer columna, 8 y 5, coeficientes de x. Segunda columna, 30 y menos 8, coeficientes de y. Y en el numerador, para resolver y, la columna de coeficientes de y se sustituye por la columna de constantes. Me queda el determinante de la primera columna, coeficientes de x, 8 y 5, y la segunda columna en el numerador para y, 6 y menos 23. Resolviendo, para y, el determinante del numerador es 8 por 23 negativo, menos 6 positivo por 5 positivo. Sobre el denominador es el mismo que ya vimos para la variable x, es el mismo determinantes. 8 por 8 negativo, menos 30 positivo por 5 positivo. El numerador para y nos da 214 negativo, y el denominador para y es lo mismo que el denominador para x, 214 negativo, y este cociente es 1 positivo. Entonces, aplicando el método de Cramer a este sistema de ecuaciones lineales, x debe ser igual a 3 negativo y y debe ser igual a 1 positivo. O sea, es el punto menos 3,1. Comprobación. Si estos valores los sustituye en cada ecuación, se va a cumplir la igualdad. Se va a cumplir la igualdad. ¿Sí? Ahí les dejo de tarea que grafiquen y visualicen la solución en su interpretación gráfica o geométrica. Grafiquen la primera recta en el plano, grafiquen la segunda recta en el plano despejando la y. Y verán que donde se cruzan las dos rectas es precisamente en este punto, la solución. Bien, en resumen, para terminar el video, podemos comentar lo siguiente. Aplicando la solución a un sistema de ecuaciones lineales con dos variables, ¿sí? Aplicando la fórmula de Cramer, se puede concluir lo siguiente. ¿Sí? Si el denominador, el determinante correspondiente al denominador, es diferente de 0, entonces la solución existe. Las rectas se cortan en un punto. Si el denominador, o sea, el determinante del denominador, el determinante correspondiente a los coeficientes de las variables, es diferente de 0, la solución existe. Las rectas se cortan en un solo punto. Se cortan en un solo punto. La solución existe y es única. Ahora, cuando el determinante del denominador es 0, y en el numerador el determinante es diferente de 0, es lo que significa esto. Si en la solución el determinante del numerador es diferente de 0 y el determinante del denominador es 0, entonces la solución definitivamente no existe. Las rectas no se intersectan, no se cortan. Las rectas serían paralelas. Y entonces las rectas, al ser paralelas, nunca se van a cortar, entonces no hay solución. Ya hemos dicho que la solución, cuando es única, es la intersección donde se cortan las dos rectas. Entonces, si ocurre esto, en el determinante del numerador es diferente de 0 y el determinante del denominador es igual a 0, entonces las rectas son paralelas, nunca se cortan, entonces la solución no existe. Y si nos queda esto, en el numerador es igual a 0 y el denominador también es 0, entonces dice que hay una cantidad infinita de soluciones, porque en este caso resulta que las dos rectas son idénticas. Es la misma recta. Las dos rectas que tenemos en nuestro sistema de ecuaciones lineales con dos variables, las dos rectas, es la misma, son idénticas. Entonces se intersectan pues, en todos los puntos, porque es la misma recta, son idénticas. ¿En qué puntos se van a intersectar? ¿En qué puntos van a coincidir? Pues en todos, porque es la misma recta. Entonces, en este caso, se dice que hay una cantidad infinita de soluciones, porque todos los puntos de la recta son soluciones
ya que las dos rectas son idénticas, es la misma. Entonces son los tres escenarios que podríamos nosotros encontrar en un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.